Vamos a continuar con ¿qué es la obediencia? La obediencia. Comenzamos con la confianza, confiando en Dios. Confiando en Dios. Y porque confiamos en Él, entonces nos sometemos a Él. Y lo que sigue, por supuesto, lógicamente, es la obediencia. Otra vez, refiriéndonos a nuestro ejemplo, como el hombre tenía confianza, él se sometió. Y después obedeció y subió en la carretilla. ¿Y qué es la obediencia? Bueno, la obediencia es simplemente hacer lo que otro quiere que hagamos. Sin discusión, sin poner nuestra idea, nuestra opinión, en la manera que la otra persona quiere que hagamos y cuando la otra persona quiere que hagamos. Así que para que haya verdadera obediencia, tenemos que hacer así. Tenemos que obedecer cuando nos manda a hacer y en la forma que nos manda a hacer. Hay muchos creyentes que creen que están obedeciendo a Dios, pero no llenan estos dos requisitos. Tenemos que hacerlo en la forma que Él quiere y también en la hora que Él quiere que hagamos. Vamos a ver en 1 Samuel 15. Habíamos hablado un poco ya del rey Saúl, que ciertamente él, a su manera, obedeció a Dios. 1 Samuel 15, verso 22. Dios le había mandado a eliminar a Amalek por completo. Destruirle, dice, por completo. No vaya a dejar ni rastro de este pueblo más. Parece un mandamiento bastante severo, pero yo creo que Saúl tenía la capacidad de hacerlo. Porque Saúl fue un buen guerrero y fue un líder también del pueblo. Y había tenido ya mucho éxito. Y hizo bastante bien. Y a su manera, a su parecer, él había obedecido a Dios. Pero no fue así. Realmente porque cuando escuchó el profeta sus palabras de que él había obedecido, dice, ¿qué estoy escuchando entonces? ¿Qué es esto que escucho? No creo. Y por supuesto no hizo por completo. Y el verso 22 nos muestra la importancia de la verdadera obediencia. La obediencia no es precisamente para aplacar nuestra conciencia. Muchas veces el creyente hace así para que su conciencia no le moleste. Bueno, yo hice así, como también Saúl. Pero dice que la pregunta es, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Porque él había traído animales con el buen motivo de ofrecerlos en sacrificio. Pero yo no sé si él no leyó bien la ley o si no fue bien instruido en la ley, pero Dios indicó muy claramente en la ley que no tenía que ofrecer animal ajeno, o sea, animal que no fue de la nación de Israel. Y esos fueron animales ajenos, animales de otra nación, lo bueno que fuesen, porque seguro fueron ovejas gordas y lindas y así, pero de otra nación. Y él iba a ofrecer en sacrificio, así pensando, bueno, estoy obedeciendo, pero no lo hizo en la manera que Dios dijo. Así que la pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchos piensan que están haciendo el servicio del Señor, pero no lo hacen conforme a la palabra. Dios quiere adoradores. Dios quiere adoradores. Y hay muchos que supuestamente adoran a Dios.
pero en su manera, en su forma. Dios quiere adoradores que le adoren en ¿qué? En verdad, según la verdad, y en espíritu, según el espíritu. Y mucha adoración, especialmente hoy en día hay una ola de forma de adorar al Señor, que es solamente adoración carnal, procurando así en alguna forma agitar o traer abajo el Espíritu Santo, o que se mueva el Espíritu Santo y grita y así. No, no es así. Dios tiene su manera. Y para obedecer tenemos que hacer según su manera. Y leyendo las epístolas de Pablo, es muy claro lo que debemos hacer y la forma que debemos hacer. Así que la obediencia, para ser obediencia, tiene que ser conforme a la manera de Dios. Y también, por supuesto, cuando Él diga. Él dijo a Saúl, hay que salir ahora y eliminar a Amalek. Pero no lo hizo. Podía haber hecho después, pero no sería obediencia total y verdadera. Los israelitas, después de llegar a la frontera de la tierra, dijeron, no podemos entrar. Y entonces Dios dijo, bueno, hay que volver entonces al desierto, 40 años. Bueno, dice, en este caso vamos a ir ya. Vamos a subir, pero no, ya pasó. Ya pasó el momento. Por eso tenemos que rendirnos al Señor, rendirnos al Espíritu Santo para saber cuándo hacer las cosas y en la forma que Él quiere que hagamos. Porque lo haríamos de otra forma. Estamos muy apurados a veces de hacer las cosas, pero cuán hermoso es cuando todo se hace en el momento y la manera de Dios. Hay una hermosura que no podemos explicar. Cómo las cosas están en su lugar y sin esfuerzo, sin procurar mucho, sin usar métodos carnales de los hombres. Dios hace la obra porque obedecemos en la hora y hacemos en la manera. Dice que es una cosa hermosa. Se complace Jehová tanto en los holocaustos de víctimas. No es simplemente hacer sacrificio, pero hacerlo como Dios dice. La obediencia es la cosa que Dios más quiere de nosotros. Nosotros miramos el sacrificio y queremos decir, hermano, ¿cuánto sacrifiqué? ¿Qué sacrificio? No es eso. La obediencia. Realmente no hay ninguna recompensa por sacrificio. No hay. La recompensa es por obedecer. Y obedeciendo vamos a tener que sacrificar, sí. Sí, va a haber sacrificio, yo no digo que no. Pero lo principal es la obediencia. Vamos a ver 1 Corintios 13, verso 3. 1 Corintios 13, verso 3. Dice Pablo, si repartieses todos mis bienes para dar a comer a los pobres. Qué sacrificio, ¿eh? Qué sacrificio. Damos todo lo que tenemos para el bien de otros. Qué sacrificio. Y el mundo nos mira y dice, pero qué sacrificado este. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Qué sacrificio, ¿no? Pero si no tengo amor, no vale nada. De nada mi ser. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a tener amor. Él nos manda a tener amor. Es el mandamiento de Dios. Él nos manda a amarnos unos a otros. Y a base de esto, sí, hacemos sacrificio. Damos a los que tienen necesidad. Pero otra vez, el punto principal es que estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios. Estamos obedeciendo su mandamiento y amamos. Porque si no, porque hay muchos que hacen estas cosas, pero no con amor. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, porque cuando hablamos de obediencia, yo creo que Abraham es el mejor ejemplo. Capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, hablando de la obediencia, habiéndome rendido al Señor, me doy cuenta que Él quiere que yo haga algo, pero antes de obedecer yo quiero saber exactamente qué es. Quiero saber los detalles. Quiero saber los detalles. No, Abraham salió, o sea que él salió en obediencia sin saber a dónde iba. ¿Y cómo pudo hacer así? ¿Cómo pudo él salir sin tener los detalles? Abraham fue un chiflado, parece. Salió. No sabía nada. No, tenía confianza, ¿recuerdan? Tenía confianza que este hombre, o este Dios, mejor dicho, que le habló, no le iba a guiar mal. No fue necesario que él sepa. Y esa es la obediencia. Yo tengo aquí notado algunas respuestas que los padres escuchan de sus hijos. Cuando, por ejemplo, le dice, vaya a limpiar el patio. Ese es el mandamiento. Y esas son algunas de las respuestas. Dice, no escucho. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tengo que hacerlo? No, que mi hermano haga esta vez. Pues yo hice la otra vez. ¿Para qué? Está limpio ya. O dice, sí, enseguida. No es justo porque yo siempre tengo que hacerlo. Mi hermano no hace nada. Y usted puede añadir también otras respuestas, ¿no es cierto? Al mandamiento, limpia el patio. Pero ¿cuántas veces los hijos responden así? Con mucha pregunta. Y a veces con muy poco ánimo para hacerlo. ¿Cuál es la respuesta correcta a un mandamiento así? Sí, mamá. Voy a hacerlo ahora mismo. Con mucho gusto voy a hacerlo. Pocas veces pasa así. Bueno, sus hijos tal vez distinto a lo mío, no sé. Pero así fue mi experiencia. Así Abraham podía haber también hecho estas preguntas, ¿no es cierto? Él podía haber preguntado muchas cosas. Y otra vez notamos, o por lo menos no hay ningún registro en la Biblia. Yo no puedo decir que no hubo discusión, pero por lo menos la Biblia no registra ninguna discusión. Nos dice, pero a ver, ¿dónde queda Canaán? ¿Y cómo es el clima ahí? Si hace calor, si hace frío. ¿Y hay comodidades ahí o cómo es el asunto? No le preguntó nada. Él simplemente obedeció. La cuestión en cuanto a Abraham no fue por qué o dónde, sino quién. No fue por qué ni dónde, sino quién. Dios le dijo. Dios le había hablado y eso fue suficiente para él. Él confió en el Señor. Él se sometió a su mandamiento y él obedeció. Salió, dice. ¿Cómo saben que obedeció? Salió. Porque otra vez la obediencia del hijo dice, sí, enseguida. Pasa 1 hora, 2 horas. No hizo nada. De boca nomás. Sí. Pero Abraham salió. Enseguida salió. Porque tenía confianza. Así que él obedeció. No porque el Señor le pidió una cosa fácil. O una cosa que él entendía de todo. Sino simplemente porque el Señor le pidió. Y otra cosa hay en cuanto de la obediencia. Y eso aprendemos por experiencia. Que lo más que obedecemos, lo más fácil es obedecer. Aprendemos esto, ¿no es cierto? Comenzando nuestra niñez y juventud. A la medida que vamos aprendiendo a obedecer, es más fácil. Y comenzamos con algo muy fácil en la vida de Abraham. Una mudanza, que bueno, no es tan fácil, pero bueno, es más fácil de lo que vemos en el capítulo 22 de Génesis. Fue fácil, en un sentido. Le pidió mudarse nomás.
tomar sus pertenencias y vaya a hacer un viaje a Canaán. Y lo hizo, obedeció. Y él por el camino, así también, Dios le indicó la manera, la forma, y él hizo, entrando en la tierra igual. Pero llegó al capítulo 22, los versos 9 a 18, donde Dios le pidió una cosa muy difícil. Muy difícil. No vamos a tomar tiempo para leer todo esto, pero fue aquella ocasión en que Dios pidió que Abraham sacrificara a su propio hijo. Y fue también muy exacto quién tenía que sacrificar. Verso 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. No hay equivocación aquí. Y después añade, a quien amas. Y vete a la tierra de Moría y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo le daré. Y otra vez, aún en eso, Abraham obedeció. Ahora, no sé, realmente yo no puedo decir que ni sí ni no, pero sería tan fácil para Abraham obedecer en el principio de su vida. Supongamos que Abraham ya tenía un hijo nacido en Ur. Y que al principio Dios le pide así. No sé realmente si iba a poder obedecer así. Pero él a través de los años había aprendido a obedecer en cosas fáciles, en cosas pequeñas. Y así Dios añadió la responsabilidad. Y así el pedido era cada vez más difícil. Pero aprendiendo a obedecer, obedecemos. Llega a ser entonces una parte de nuestro carácter. Y cuando llegue el día en que tenemos que hacer un sacrificio semejante a lo de Abraham, podemos decir sí, Señor. Sin pensar por qué. Aquí hay un lugar donde debemos decir por qué. Porque este es mi hijo, mi único. Le amo y por medio de él tengo herencia. ¿Por qué me pide esto? Pero no pregunta nada. Y cuando Isaac le preguntó un poco, dice Abraham, Dios proveerá. Dios proveerá. Noten cómo la obediencia es tan importante para alcanzar lo mejor que Dios tiene. Porque dice que ahí la bendición fue confirmado. Ahí la bendición fue confirmado para Abraham. Vamos a ver 11 y 12 del capítulo 22 de Génesis. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y noten otra vez, heme aquí. Heme aquí. Esta es la rendición de este hombre, heme aquí. Él estaba obedeciendo, pero aún con eso dice, heme aquí. Y dije, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y otra vez, si Abraham hubiese sido menos crecido, tal vez diría, pero ¿cuándo Dios va a entender que le amo? Demasiado me pide ya. Porque así a veces pensamos, ¿no es cierto? Cuando pasamos por prueba, cuando tenemos que hacer cosas así y cosas pasan. Pero, ¿cuándo Dios va a entender? Bueno, ¿cuándo vamos a entender nosotros que Dios tiene derecho de pedir lo que Él quiere pedir? Él tiene derecho, Él tuvo derecho de pedir a este hijo, porque fue por su gracia que Abraham tenía ese hijo. No fue por la fuerza, no fue por la inteligencia o la capacidad de Abraham que tenía ese hijo, porque ya había pasado edad de hacerlo, por la gracia de Dios. Por su gracia tenía este hijo y Dios tenía derecho si quería. Dios tiene derecho de hacer lo que Él quiere con nuestras vidas. Y a veces pensamos, no es así. Si yo soy tan rendido, si yo soy tan bueno, Dios tiene que aflojar un poco aquí. No, Dios sabe lo que hace.